David Roldán es doctor en filosofía de la Universidad de Morón y doctor en teología, South African Theological Seminary. Es decano del Instituto Teológico FIET y profesor en el South American Theological Seminary, así como profesor invitado en la Universidad Evangélica de Paraguay y en la Red Ecuménica de Educación Teológica. Ha sido profesor de grado y posgrado en el Instituto Universitario ICEDET y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Bueno, al igual que Jair, tenés 20 minutos y a los 18 minutos te voy recordando para ayudarte con el tiempo. Bueno, tienes el tiempo para compartir con nosotros tus reflexiones. Bienvenido, David, y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, la influencia de Paul Ricoeur, o los aportes de Paul Ricoeur a la hermenéutica bíblica latinoamericana, implica pensar un poco en las características del pensamiento de Paul Ricoeur y de su propuesta, digamos, hermenéutica. Paul Ricoeur fue un pensador francés que vivió entre 1913 y 2005, y que buena parte de su producción intelectual, digamos, más importante, comienza en los años 50, pero no tiene tanto impacto. Hay textos sí ya muy importantes de la década del 60 en el contexto europeo, y textos muy importantes con relevancia, digamos, para la hermenéutica bíblica en la década del 70. Son esos textos los que son más relevantes para la hermenéutica bíblica, algunos textos de los 60 puntuales y sobre todo varios artículos que son luego recopilados en varias colecciones que son de los 70. En los años 80 él desarrolla varias teorías filosóficas y hermenéuticas en general, que ahora vamos a aclarar, y, y digamos va cambiando un poco sus intereses, y va a dialogar con un montón de pensadores y de filósofos, pero él no era biblista ni teólogo. Alguna vez el querido José Miguel Bonino lo cita como el teólogo Paul Ricoeur, ¿no? Pero no era teólogo, y él rechazaba ese tipo de nomenclatura, pero sí, como era, digamos, evangélico y participaba del movimiento protestante, hugonote, en Francia, digamos, él tenía un compromiso religioso muy activo, y se nota en toda su producción de pensamiento, ¿no? Pero principalmente Paul Ricoeur fue un filósofo, ¿no? Un biblista, y por ejemplo, cuando él visita la Argentina en la primera mitad de los años 80, tiene conferencias en Buenos Aires, en Rosario y en Tucumán, es principalmente, digamos, los teólogos que se dedican a la filosofía, los que más, digamos, lo leían y cultivaban, digamos, su pensamiento, un poco más que los biblistas, ¿no? Yo tenía pensado después hablar de un poco de la recepción de Ricoeur en América Latina, pero bueno, ya por las dudas, por si me quedo sin tiempo, o si me olvido, ya lo tengo que mencionar, que quizás de los más importantes que lo recepcionaron fue Beatriz Melano Caus, quizás la primera teóloga feminista protestante de América Latina, y también Severino Croato. Croato fue un gran receptor de la obra de Ricoeur en el campo bíblico, más que, digamos, Melano Caus, que era justamente filósofa, más del área de la filosofía, ¿no? Entonces, allí tenemos que tratar de ver en qué medida la propuesta hermenéutica de Paul Ricoeur puede ser relevante o ha sido relevante para la hermenéutica bíblica latinoamericana, ¿no? Y en este sentido hay que pensar que en principio la hermenéutica en realidad es un término muy amplio, a veces se lo interpreta como algo más de carácter técnico, ¿no? En seminarios conservadores se lo ve como hermenéutica bíblica, como reglas, recetas, técnicas de la recta interpretación de las escrituras. Uno lo ve eso en el título del libro de Trenchard, por ejemplo, muy usado en algunos seminarios, ¿no? Normas para la recta interpretación de la escritura. En realidad, ese tipo de propuestas son, digamos, bastante, ponen un corsé, ¿no? Digamos, no dan mucha libertad a la hora de interpretar, justamente, y es nuestra querida fraternidad teológica latinoamericana,
que estamos celebrando y recordando estos 50 años de esa publicación tan importante del debate contemporáneo sobre la Biblia, la hermenéutica nunca fue interpretada como recetas, pasos mecánicos para dar con la recta interpretación de la escritura, sino justamente abrir el juego hermenéutico, el círculo hermenéutico, las comunidades de interpretación y demás, ¿no? A propósito de eso, hay una tesis todavía creo que sin publicar, del año 1996, de un miembro ilustre de nuestra fraternidad teológica latinoamericana, que es el querido doctor Mariano Ávila, de origen mexicano, radicado en Grand Rapids hace varias décadas. Su tesis del año 96 es sobre la hermenéutica de la fraternidad teológica latinoamericana. Y pese a que él no cita y no trabaja en profundidad en aquel momento la obra de Paul Ricoeur, por supuesto que sí la conocía, sí cita y trabaja algún texto temprano de Melano Cauch, que es del año 81, un artículo del año 81 de Melano Cauch, y claro, lo que sucedió con Ricoeur es que fue un poco tardía su recepción en América Latina, en general en el mundo. Comienza a tener un impacto mayor en los años 80 y sobre todo en los años 90. En los años 90 ya es una figura mundial de primer orden, hasta el año 2005 que fallece, ¿no? Y bueno, la obra de Paul Ricoeur es enorme, son textos muy voluminosos, muchísima cantidad de textos, artículos, libros, y discusión con prácticamente todos los pensadores del siglo XX, ¿no? Es muy importante el diálogo que él hace entre lo que se llama filosofía continental, pensamiento continental alemán, francés, con el pensamiento británico, norteamericano, más dado al pragmatismo, más dado al utilitarismo, más dado al empirismo, ¿no? Esas corrientes anglosajonas que ven con mucha sospecha y desdén, desde el pensamiento ateo, filosófico, ven con desdén cualquier propuesta de un sentido profundo de la existencia, las filosofías existenciales, la idea de Dios como una idea metafísica y un dogmatismo, ¿no? Entonces, las filosofías, las llamadas analíticas, británicas, norteamericanas, en el ámbito universitario, no evangélico, siempre fueron muy reacias a ese tipo de grandes preguntas del pensamiento, ¿no? Y la tradición alemana, la tradición francesa de Paul Ricoeur, levanta todas esas preguntas, las trata de abordar no en términos conservadores, metafísicos o dogmáticos, sino en cómo estas grandes preguntas de la existencia humana resuenan en el ser humano y nos hacen replantear estas grandes preguntas que Jair ya mencionaba en cómo leer la Biblia, o qué preguntas hacerle a la Biblia. Todo eso es recuperado por la tradición hermenéutica. Entonces, la hermenéutica como filosofía, que tiene sus raíces en Schleiermacher, en Dilthey en el siglo XIX, pero que en el siglo XX se desarrolla con Gadamer y con Ricoeur, tiene un gran antecedente que es en el siglo XX Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger y su filosofía, digamos, de la existencia. Entonces, esta tradición es la que se va a contraponer a por ejemplo, a un discurso cientificista, ¿no? Todo lo que es la hermenéutica no va a ceder la última palabra al discurso científico, sino que va a plantear que hay un montón de preguntas sobre la existencia humana que la ciencia no responde, y que el pensamiento puede recuperar a partir de la relectura de las grandes tradiciones que formaron nuestra cultura, ¿no? Básicamente en el caso de Ricoeur, Heidegger, en el caso de Heidegger la filosofía griega y los presocráticos, y en el caso de Ricoeur la tradición judeocristiana, con una importancia muy, muy grande al texto bíblico, ¿no? Entonces ahí es donde Ricoeur comienza a ser relevante para la hermenéutica bíblica, porque va a intervenir en muchos debates, pero uno en particular, que es el debate con el estructuralismo. Digamos, Claude Lévi-Strauss, el antropólogo belga, en los años 60, ya en los años 50 publica obras importantes sobre su método estructural y sobre la aplicación de Jacobson y algunos fonólogos y lingüistas de origen ruso y demás, lo aplica al conocimiento y el estudio sistemático de las sociedades primitivas, de las sociedades totémicas, ¿no? Polinesia, Melanesia y demás, lugares que no son, digamos, las fuentes de nuestra cultura, pero sociedades de clanes, sociedades en donde la estructura de parentesco se realiza a través de bueno, la prohibición del incesto y el intercambio de mujeres, ¿no? El intercambio, que no queden para el propio clan las mujeres, sino que se intercambian con otro clan y otro clan intercambia a las mujeres y demás, ¿no? Esos sistemas de comunicación son estudiados por el estructuralismo, en donde se presenta la idea, el estructuralismo, de que la diacronía, que la historia, las variaciones históricas, deben estar subordinadas a esas estructuras invariantes, que son el típico, digamos, modelo de la lengua, del lenguaje, ¿no? Que no tiene que ver con las variaciones,
a lo largo de la historia, si bien puede haber cambios de un estado al otro, pero todos esos cambios están sometidos a estructuras invariantes y a una primacía, perdón, lo que se llama la sincronía por sobre la diacronía. Este debate lo que hacía era poner en jaque la conciencia histórica. Esto que escuchábamos recién de Jair acerca de releer un texto antiguo como la Biblia, que puede ser de un contexto que no sea el nuestro, si uno plantea que es relevante, es porque hay cierto tipo de analogías o conexiones entre la condición histórica del pueblo de Dios, de Israel y demás, o de la comunidad primitiva, y nosotros en nuestro mundo actual. El estructuralismo no se hace esas preguntas, las deja de lado y aborda el texto en sus relaciones internas, desconectado de los contextos históricos y tomando el texto, disecando el texto de alguna manera y poniendo en segundo lugar la dimensión histórica y en segundo lugar estas grandes preguntas de la existencia humana, ¿no? Y ahí interviene Riquet y dice, bueno, en realidad está todo bien con el estructuralismo, es un método científico, está muy bien que los biblistas, podríamos decir, casi lo dice textualmente, tomemos ese método para hacer un análisis estructural del texto bíblico, cosa que se hace hasta hoy, análisis semióticos y demás, pero hay que tener cuidado con los límites, sobre todo, no tanto del método, sino dice Riquet, de la filosofía estructuralista, ¿no? Y entonces ahí es donde él va a traer su noción tan importante de, bueno, círculo hermenéutico, que está en muchos autores, incluso en ese texto señero del año 81 de René Padilla, sobre la palabra interpretada, el círculo hermenéutico, está en Husserl, está en Heidegger, está en Bullmann, está en Gadamer y está en Riquet también. El círculo hermenéutico, en el caso de Riquet, tiene que ver con que yo me acerco al texto creyendo algo con fe, pero a la vez el texto es el que me enseña qué creer. Como decía Jair recién, yo le hago preguntas al texto, pero el texto me responde y me pone en jaque, me pone, digamos, desarma mis prejuicios, mis presupuestos, ¿no? Como ya el propio Jair dio algunos ejemplos de lo que podemos pensar sobre algunas cuestiones en relación con los extranjeros y demás, y si lo leemos en una comunidad muy, digamos, nacionalista en contra de los extranjeros, la Biblia puede ser un mensaje que desarticule esos prejuicios de xenofobia, ¿no? Entonces hay un círculo hermenéutico en ese sentido, y bueno, en el caso de Riquet adopta esa forma de el acercarse con fe y el ser interpelado por el texto bíblico. Y digamos que lo que va a recuperar en ese famoso debate con el estructuralismo es la dimensión histórica que tiene la fe evangélica y la fe bíblica, y él va a contraponer a la obra de Lévi-Strauss, del pensamiento salvaje sobre todo, y de la antropología estructural, va a anteponer la teología de las tradiciones de Israel de la teología del Antiguo Testamento de Gerhard von Rad, un autor muy estudiado en su momento en muchos seminarios también latinoamericanos, texto del año 57, si no recuerdo mal, 2 volúmenes, en donde él dice que no, en realidad la concepción judeocristiana es claramente histórica, y la concepción de revelación de Dios es que Dios se revela en actos históricos, cuyo paradigma es la salida de Egipto, la liberación de Egipto, y el retorno también del cautiverio babilónico, y que la Biblia en realidad es una puesta por escrito de esos actos liberadores que son interpretados como acciones de Dios en la historia, ¿no? Entonces ahí Riquet recupera esto y dice, bueno, todo bien con el análisis estructural, pero en realidad Lévi-Strauss lo está aplicando a sociedades totémicas que no son el origen de nuestras civilizaciones, justamente el origen de nuestra civilización europea, y bueno, a través de la conquista de América nos llega a América Latina a partir del siglo XVI, es la tradición judeocristiana, en donde él dice, no, acá en realidad el sentido no está en la sincronía, sino en la diacronía, no está en estructuras invariantes, sino en cómo a lo largo de la historia releemos el mismo texto, cómo releemos y revisitamos actos liberadores de Dios, y cómo eso nos ayuda a abrir el presente, a abrir la esperanza y proyectar lo que él va a decir, nuestras posibilidades como seres humanos en eso que nos impacta del texto, ¿no? Y entonces es en esa línea en donde podemos ver David, un aporte notable. perdón, David, te quedan 2 minutos. Ok, un aporte notable de Paul Ricoeur a la hermenéutica bíblica en términos de, justamente, si bien admite la utilización de, digamos, análisis estructural, análisis científico del texto para romper el prejuicio y la lectura ingenua de la Biblia, incorporar la cuestión que tanto nos gusta a los evangélicos, que es la aplicación
del texto bíblico a nuestro mundo, a nuestra realidad, ¿no? Y ahí lo vamos a ver en Croato, en el Satames, en Juan Luis II, en Dussel. Algunos de estos autores lo citan a Riquer, otros no lo citan, pero son compatibles claramente con la propuesta de Riquer, porque conecta el mundo bíblico con el mundo latinoamericano y pone eje en la historia, caso paradigmático, la liberación de Egipto, que para nosotros latinoamericanos, en un contexto de tanta esclavitud y tanta opresión social, siempre es relevante como biblistas latinoamericanos. Gracias.